Elegir entre la realización profesional o la sublimación personal es una carrera solitaria contra el reloj biológico. Un negocio que promete la felicidad y triunfa gracias al abandono de lo público. Una cicatriz social con cara y cuerpo de mujer. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día: la maternidad tardía y el mercado de la fertilidad. Una cosa antes de empezar. ¿Sabías que Kit Digital ha llegado a más del 92% de los municipios de España? Te cuento más al final del episodio. Hola Juanlu, me llamo Almudena y fui madre por primera vez a los 40 años. Hola, soy Angélica, tengo 50 años y tuve a mi primer y único hijo a los 39 años. Me llamo Camino, tengo 49 años y tuve a mis hijas con 38 y 40. Hola Juanlu, me llamo María, tengo 46 años y he sido madre a los 42 años, por lo que mi niño tiene 4 años y medio. España lleva viviendo un cambio demográfico que no deja de agudizarse y que tiene consecuencias sociales muy profundas a la que parecemos acostumbrarnos. Cada vez nacen menos niños y los padres, madres de esos niños cada vez somos más mayores. Mira este dato. 2014 fue el primer año de la historia en el que en España hubo más mujeres mayores de 40 años dando a luz que mujeres menores de 30 años dando a luz. Hay ya más niños naciendo de madres de más de 40 años que de madres de menos de 30 años. Yo con 24 años vivía ya fuera de casa, tenía una pareja estable y tenía trabajo. Hubiera sido un momento estupendo para ser madre, pero bueno, era algo que ni lo deseaba ni lo descartaba. Y si pensaba en ello, lo veía un poco más a largo plazo. Y que sí que años atrás las mujeres igual descartaban trabajar para quedarse al cuidado de los niños. En mi momento no, en mi momento querías desarrollarte profesionalmente, te apetecía, querías tener un trabajo y dedicarle el tiempo. Los motivos por los cuales yo retrasé mi maternidad fueron varios. Al principio no tenía instinto maternal, quiero decir que hasta que no nació mi sobrino, y yo tenía 37 años, no me dieron ganas de ser madre. Hasta ese momento había vivido en una eterna juventud, trabajando y el tiempo libre dedicado al ocio, a salir, al cine, a viajar. Entonces no te paras a pensar y le das prioridad a la parte profesional, que por otro lado no es 100% boyante. Hay mucha precariedad laboral en tu vida y quieres tenerlo todo antes de tener a tu hijo. Estas maternidades tardías provocan nuevos tipos de familias más pequeñas, por una cuestión de tiempo. Mi hija es hija única, pues porque la naturaleza no ha querido que tuviera más niños. Mi marido sí hubiera querido tener más hijos y a mí no me hubiera importado, pero no pudo ser y así se ha quedado. No tiene hermanos y eso me da pena porque me da pena haberle robado la oportunidad de haber tenido un hermano y haber disfrutado de qué es tener un hermano. Yo tengo una hermana con la que tengo una relación extraordinaria y esa espinita me queda clavada. Que uno sea más mayor, más maduro a la hora de ser madre, de ser padre, es algo que también produce, en teoría, unas paternidades y maternidades más conscientes. Este es Alberto Sanz, profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, experto en demografía. Queremos, al final, tener hijos a los que dedicar mucho tiempo, mucha atención, que dispongan de unos determinados recursos, que tengan una gran estabilidad emocional. Somos como mucho más responsables o mucho más conscientes de esas necesidades que se supone que implican la crianza, ¿no? Entonces, al final, todo esto se retrasa, acabamos teniendo menos hijos, pero queremos que esos hijos sean de mayor calidad. Hay mucha presión también desde un punto de vista psicológico, porque bueno, hay que hacerlo muy bien, tienes que ser el superpadre o la supermadre, y todo eso transforma los roles. Yo creo que en ese sentido la sociedad ha evolucionado a una consideración muy responsable de lo que es la paternidad y la maternidad. Y eso sí incide en que al final la gente se lo piense. Sí que es verdad que notas que no tienes la misma energía que cuando tenías 25 años,
pero vas afianzando la relación de otra manera. Yo creo que me pilla más madura y bueno, procuro tener una conexión con mi hija a otros niveles, ofrecerle todo lo que puedo y sí que pienso, digo, pues yo a lo mejor, si mi hija decide tener hijos el día de mañana, pues a lo mejor yo no los voy a conocer. Son esas pequeñas cosas, pero yo me centro en vivir el día a día y disfrutar con ella. El hecho de haber sido madre a esa edad hace que tengas un punto de madurez superior, que tengas un plus. Primero, has vivido todo lo que querías vivir, o casi todo. Te ha dado tiempo a muchas cosas y tienes la cabeza mucho más en su sitio. Y pues eres consciente de lo que supone traer un hijo al mundo y te da fuerza, otra fuerza mental para muchas otras cosas. Entonces, ha sido así y de rebobinar el tiempo, no sé si lo hubiera hecho de otra manera. Desde 1975, la natalidad no deja de caer en España. Hasta esa época, los métodos anticonceptivos estaban prohibidos y a las mujeres se las educaba para ser madres y para ser amas de casa. Todo eso empezó a cambiar en la democracia. La mentalidad en estos años ha cambiado radicalmente. En mi caso sí que hubo un momento, ¿no?, de priorizar mi carrera profesional y dejar la maternidad en un segundo plano para más adelante. Porque siempre tienes conciencia, ¿no?, de que al ser madre va a implicar mucho sacrificio y que cambias esas prioridades, ¿no? Sí que es cierto que luego cuando quieres ser madre, pues ya todo pasa a un segundo plano, ¿no? Es como decir, bueno, pues ya he vivido todo, ya he hecho todo lo que tenía que hacer, a nivel profesional estoy bien y ahora quiero ser madre, ¿no? Entonces, en el fondo es tener las opciones y poder decidir y escoger cómo quieres llevar tu vida de forma independiente. En ese cambio social, ¿cuánto peso tiene la voluntad de las mujeres españolas que han decidido ser madre mucho más tarde? ¿O cuánto hay realmente de adaptación a una realidad social plagada de precariedad? De nuevo, Alberto Sanz. Pues yo diría que vivimos en una sociedad en la que parece que los individuos toman las decisiones de una forma claramente libre y voluntaria, pero eso solamente en parte. Es verdad que es una sociedad donde todo lo personal, la autonomía del individuo, la responsabilidad, son elementos muy importantes, muy valorados, pero cuando se trata de afrontar la maternidad o la paternidad, ya no hay tanta libertad. Hay elementos económicos, restricciones laborales, salariales, incluso cuestiones relacionadas con la propiedad, con la propia biología, con lo cual en realidad la decisión de la paternidad y la maternidad queremos pensar que es algo libre y personal, pero en buena medida en la sociedad está mediatizado por otros factores. Así que sí se puede decir hoy en día que no es del todo libre, hay una adaptación forzosa en parte. Es como si un mercado laboral que ha vivido durante siglos ajeno a las obligaciones de la crianza hubiera dado la bienvenida a las mujeres, pero no tuviera en cuenta que muchas veces siguen siendo las mujeres las que acarrean con las obligaciones de la crianza. Porque sí, la mujer se ha incorporado al trabajo, pero el hombre no se ha incorporado en la misma medida a la crianza. La decisión de ser madre o no, ese vértigo, de alguna manera, es individual. Y eso creo que es uno de los motivos fundamentales por lo que retrasamos la maternidad, porque nos sentimos muy solas, sabemos el sacrificio que va a suponer, ¿no? Y tenemos que estar preparados para ello, ¿no? Y a lo mejor priorizamos otras cosas antes para poder tener el soporte económico necesario o poder estar en un punto donde creas que puedes dedicarle el esfuerzo, ¿no?, que eso implica. Y por ese gran agujero de la soledad, de la individualidad de la crianza, aunque sea una soledad en pareja frente a lo colectivo, es por donde germina, por donde florece el mercado de la reproducción, el negocio muy lucrativo de la natalidad. Hola, Juanlu, soy Julia. Me congelé óvulos cuando tenía 32 años, más o menos. Voy a cumplir 37 este año. Y lo hice porque en ese momento no tenía pareja y yo no me planteo ser madre soltera. Tampoco sabía si quería ser madre 100%, pero estaba claro que en ese momento no, y lo que quería era comprar tiempo. Las mujeres que han congelado sus óvulos en España
para garantizarse unas células más sanas para el momento del futuro en el que quieran ser madre, se han multiplicado por 30 en la última década en España. La primera vez que escuché hablar de esta opción como algo que fuera viable fue porque a una amiga se lo regalaron por su 30 cumpleaños, su madre. Y ahí ella me contó pues, los detalles del proceso que me parecieron bastante bestiales a nivel hormonal, emocional, físico y también los detalles económicos. Y bueno, pues ahí fue como wow, o sea, están haciendo un negocio bastante grande de la maternidad, ¿no? De mujeres que es cierto que no es que no puedan ser madres, sino que no desean serlo en ese momento por X razones, ¿no? Y esto es un absoluto lujo. La congelación de óvulos es legal en España desde el año 2007, cuando el Ministerio de Sanidad lo autoriza para mujeres sometidas a cirugías o tratamientos oncológicos que pudieran afectar a su fertilidad. Pero a partir de 2010, esa práctica empieza a emplearse de manera más extendida en clínicas privadas y se abre a mujeres que desean retrasar la maternidad por otras razones. Los últimos datos disponibles, 2022, hablan de casi 5.000 mujeres que congelaron sus óvulos. La inmensa mayoría mujeres sanas, es decir, mujeres comprando tiempo por 3.000 o 4.000 euros, más las tasas de almacenamiento de esos óvulos, unos 300 euros al año, sin contar el futuro coste de intentar usarlos para el embarazo. En total, unos 7.000 euros. Silvia Nanclares, hola. Hola, ¿qué tal? Silvia Nanclares es escritora, es vieja amiga, ha colaborado durante años en el diario.es y ha investigado mucho, ha escrito bastante sobre la maternidad en el siglo XXI, que es también lo mismo que hablar, en este caso, de maternidades tardías, de precariedad, de discriminación y de reproducción asistida. Silvia, tú has contado tu experiencia en primera persona. Hay un artículo tuyo que dejo en la descripción de este episodio, que es un ejemplo perfecto, ¿no?, de esto que estamos hablando hoy, de la mercantilización de la fertilidad de alguna manera, o de la natalidad. Tú hablas de ovodonación, dices que en el fondo el retraso de la maternidad va a acabar ahí, inevitablemente, cada vez más. ¿Por qué? Sí, en esta gincana que estáis describiendo también, ¿no?, que esa casilla de salida que sería la congelación de óvulos, ten en cuenta que ya te introduce en el mercado. O sea, tú ya estás sentada a una mesa hablando con una clínica, ¿no?, en el momento de descongelar los óvulos, cuando decides que sí que es el momento, que suele ser por un apremio de la edad, vamos. Muchas veces no funciona esa descongelación, que de esto se habla también muy poco, y en ese momento se te ofrecen otros servicios, que en un principio sería la FIV, ¿no?, la fecundación in vitro, y cuando no funciona, que es muy habitual en determinadas edades, se te pasa a esa otra liga, ¿no?, que te venden, que es la ovodonación, donde, bueno, pues vas a contar con óvulos de mujeres jóvenes, que, bueno, como está ahí el problema, ¿no?, en la viabilidad de tus óvulos, pues claro, si se cambia esa parte de la ecuación, pues cambia todo. Entonces, bueno, esta para mí es la llave maestra de esta industria tan ciclada que tenemos en España, ¿no?, que es la de la fertilidad. Y no se está hablando de eso, ¿no?, de esta salida, en última instancia, de las mujeres que entran a lo mejor con 30 y salen con 40 y muchos por esa otra puerta, ¿no? Silvia, tú cuentas que entraste en una clínica de fertilidad con 39 años por la puerta de la fecundación in vitro y saliste con 43 años por la puerta de la ovodonación y con 20.000 euros menos. ¿Qué descubriste en ese proceso, que supongo que fue complicado? Pues bueno, pues lo doloroso de estos procesos, lo desgastantes que son en muchos términos, ¿no?, físicos, psicológicos, de pareja, económicos, porque ¿quién puede asumir estos gastos, ¿no?, políticos, éticos? Para mí fue un dilema ético, ¿no?, pasar a esa pantalla de la ovodonación, ¿no? Yo como feminista, pues eso para mí suponía una gran contradicción. Y esa idea de las puertas es porque un día yo fui a una de esas clínicas, bueno, nos habíamos hecho un poco amigos, tanto mi pareja como yo, de la persona que llevaba la comunicación, y nos llevó a un lugar, porque quería contarnos una cosa laboral de ella, y nos llevó como a otro espacio de la clínica, mucho más cutre que en el que nosotros solíamos estar, y dije, claro, esta es la puerta de las donantes. Esta imagen se me vino muy fuerte y dije, esta es la trastienda de la industria de la fertilidad y tenemos que sacudir estos armarios, ¿no? Tenemos que hablar de esto.
que no digo que se las trate mal, no quiero aquí levantar ninguna liebre, pero bueno, que es un sistema mucho más opaco, ¿no? Hasta 2020 ni siquiera había registro de donantes, ¿no? Ya ni siquiera se estaba cumpliendo la ley, ¿no? Cuando yo hice mi proceso, que fue en 2017. Hay mucho que hablar de esta ley, que ya tiene muchos años, que han cambiado muchas cosas, que la industria ha pegado un petardazo, que la fertilidad está por los suelos, el retraso de la edad del primer hijo es un hecho social que define a España, ¿no? Frente a otros países de Europa. En fin, todo lo que habéis estado contando, y no se habla de esto, ¿no? Silvia, habla sobre la ley de reproducción asistida. ¿Por qué dices que hay mucho que hablar sobre esa ley? Bueno, primero la ley es de 2006, con lo cual necesitará ya una revisión porque la situación a la que se refería ha cambiado de manera radical, ¿no? O sea, que cada vez son más normales y más comunes estas técnicas. Luego la cuestión del anonimato, es decir, los hijos nacidos por donación de gametos no aparecen en la ley, o sea, no son sujeto de derecho. Y eso, bueno, pues ahora están saliendo asociaciones que están reclamando sus derechos, ¿no? Y luego la entrada de la pública. O sea, no puede ser que esta tarta tan grande se la esté llevando entera la industria privada, ¿no? Que no es un problema individual, no es un problema mío, no es un problema tuyo que no te quedas embarazada, es un problema multifactorial, ¿no? Entonces, ¿por qué la pública no lo está atendiendo, no? No sé si piensas que ser una potencia mundial en esta industria es una buena señal, una mala señal, es un indicador de que algo no esté funcionando bien en nuestra sociedad, cuando primero tantas mujeres tienen que acudir a técnicas de reproducción asistida y segundo, cuando esto se ha convertido en una gran oportunidad de negocio privado. Claro. Aquí las leyes las está marcando la industria, ¿no? Como no hay un debate social, como siguen naciendo pocas, pero siguen naciendo criaturas, tú te vas a un parque y ves que efectivamente la edad de las madres va subiendo, pero nadie se pregunta eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay detrás, no? De hecho, Italia y Portugal ya se han abierto a la ruptura del anonimato y España está ahí resistiendo como un bastión, porque sabe que si se rompe el anonimato van a decaer las donaciones. El problema de fondo es que esta gincana en la que nos tenemos que mover se está construyendo con las leyes de una industria y de un mercado. Y esto es lo que yo creo que tenemos que abordar como sociedad. Bueno, este asunto tiene millones de derivadas. No descartamos, de hecho, hacer más capítulos de las derivadas que tiene este asunto. Y además es fácil desorientarse, ¿no? Quiero decir, desde una perspectiva feminista es complejo manejar estos debates sobre maternidad esquivando miradas conservadoras, esencialistas sobre el rol de la mujer en la sociedad o sobre las políticas de natalidad que a veces pues, se han usado contra los propios derechos de las mujeres, Silvia. Sí, o sea, para mí como feminista es muy complicado hablar desde aquí porque, bueno, para mí, en primer lugar, la ovodonación, eso, como he dicho, fue una línea roja que yo tuve como que tomarme un tiempo para traspasarla, asumiendo todas las contradicciones en las que iba a incurrir y un poco intentando alentar este debate sin caer en que mis presupuestos o mis deseos de debate parezca que lo que están incentivando son las políticas, primero, pronatalistas, tipo la Comunidad de Madrid, ¿no? Que tú te vas a un centro de salud y hay cartelitos de si te quedas embarazada a los 16 no abortes, ¿no? Te lo dicen así solapadamente. Entonces, ¿cómo puedes tú reclamar tu derecho a ser madre dignamente, ¿no? Tanto eso con todas las garantías, por ejemplo, de la pública, la reproducción asistida, como luego cuando somos madres tener un montón de derechos, ¿no? Públicos que nos ayuden a serlo, a sostener a nuestros hijos, sin caer en eso, que parezcas una provida, que parezcas un tecnonatalista como Elon Musk, ¿no? Que tiene como 20 hijos de diferentes mujeres y, en fin, es muy complicado hablar desde aquí, porque es verdad, o sea, para que yo haya sido madre, otra mujer ha tenido que poner su material reproductivo, pasar por un proceso del que yo no sé cómo lo pasó, no sé qué garantías sanitarias tuvo, en fin. La cuestión no es que todas tengamos que ser madres, es que aquellas que queramos serlo tengamos las garantías para poder serlo. Primero, usando nuestros propios recursos, ¿no? de fertilidad, que esto pasaría pues, por tener unas mejoras laborales, unas mejoras en la vivienda, unas mejoras en los sueldos, apoyos para estudiar y ser madre, en fin, un montón de propuestas que se me ocurren, pero eso sin parecer que te estás cargando toda la lucha feminista
por el derecho a la elección, ¿no?, libre de la maternidad y a los derechos reproductivos, ¿no? Es muy complicado. Silvia Nanclar es escritora, compañera. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por hablar de esto, que lo necesitamos. Y antes de marcharnos... Hasta la fecha, Kit Digital ha concedido más de 935.000 ayudas a pymes y autónomos para digitalizar sus negocios. Kit Digital es un programa del Gobierno de España gestionado por Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y cuenta con la Cámara de Comercio de España como entidad colaboradora. Kit Digital está financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y su objetivo de impulsar la digitalización de pymes y autónomos de todos los sectores. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/Un Socio al Día. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martín e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.